Ya, se encendió, se oye, sí. Sí, estaba yo así como el hermano Dionisio, ¿qué tema? ¿Qué tema? Bueno, y el Señor me puso un tema, y bueno, este es el tema que Él me permitió para desarrollar en la mañana de hoy, y se llama Tesoro Escondido, la humildad. De repente, y vámonos para Mateo capítulo 13, versículo 44. Hay cosas que a veces nosotros, cuando hablamos de tesoro, siempre la mente se nos va a ¿qué? Diamantes, joyas, dinero, ¿no? Un tesoro, ¿no? Pero ahora nosotros vemos que de repente al aguacate le llaman oro verde, al petróleo oro negro, y así le llaman cosas que nos agradan mucho, le ponemos como un tesoro, ¿no? Y hay cosas que a nosotros nos agrada bastante, que a veces no le ponemos nombre, pero sí son tesoros para nosotros, ¿no? Pero aquí yo quiero hablar de un tesoro que a veces a nosotros de repente no nos suena tanto como tesoro, sino como que lo vemos como que a veces no nos agrada mucho, pero es un tesoro. ¿Por qué? Porque es algo, un don que Dios nos ha dado para poder agrandar su reino, para que podamos tener para hacer su obra. Y es un tesoro precioso que debemos anhelarlo como algo precioso y no huirle un poco, ¿no? Bueno, la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 44, nos dice así: el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gloria a Dios. ¿Quién vende todo lo que tiene? Vendería todo lo que tiene para ser humilde, para atesorar, o sea, ser una persona humilde. Yo voy a dejar todo lo otro, lo que tengo, porque yo quiero ser humilde, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, Jesús lo hizo, ¿no? Pero lo veremos más adelante. Vamos a ver qué significa humildad, según una definición que tengo aquí de acuerdo a la Biblia. Dice: la humildad es una actitud interna del corazón, no solo conducta externa que reconoce las propias limitaciones ante Dios y depende totalmente de Él. Significa someterse voluntariamente a la voluntad divina, considerar a otros superiores a uno mismo y reflejar el servicio de Jesús, renunciando a las vanaglorias y soberbia. Aquí vemos, hay una parte que dice, implica someterse voluntariamente a la voluntad divina. O sea que cuando hablamos de humildad, a veces nosotros hablamos de que personas que son humildes porque tienen poco dinero, ¿no? Pero realmente eso, aunque en algunos pasajes lo mencionan como una persona humilde, realmente el sentido de la palabra humildad no es ese, ¿no?
La palabra humildad es cuando una persona reconoce quién es, como cuando leíamos el Romanos 12:3, que dice, que habla de, todavía no me lo aprendió, pero no solo. Que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino que tenga piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. O sea, que yo sepa quién realmente yo soy. ¿Ve? Que no piense más de mí ni menos, sino que yo esté consciente de quién soy. Yo no me hice, yo no me creé, o sea, me creó Dios. Yo soy una criatura que Dios creó, ¿verdad? Y como me creó a mí, los creó a todos ustedes iguales, ¿no? Entonces, estoy consciente de eso y estoy consciente de que el que me creó fue Dios, ¿no? Y también soy consciente que soy pecador. ¿Ve? Vivo en un mundo por la caída del hombre, nosotros que somos pecadores todos. Entonces, consciente de eso, cuando yo soy consciente de eso, yo sé que me debo a alguien y que es a Dios, ¿no? Entonces, al saber que yo me debo a Dios, yo me humillo ante ese Dios a quien yo me debo, ¿ve? Entonces, eso es humillarse, es ser una persona humilde. Una persona humilde es una persona que reconoce esa posición de lo que nosotros somos. Entonces, aquí dice, un tesoro. Yo hablé de la humildad, y hablamos de que, se me fue la página. No, ahí está. Que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Y yo puse la humildad como un tesoro, ¿no? Entonces, en Proverbios 15:33 nos habla de, vamos a ver los espadachines. Proverbios 15:33. Si alguien lo tiene, lo lee. Y a la honra precede la humildad. O sea, una persona que es humilde, ¿le precede qué? La honra. La honra. O sea, a la honra precede la humildad. O sea, después de ser humilde, viene ¿qué? La honra, ¿no? Precede es después, ¿no? Antecede. Es pre. Ok. Antes de la humildad viene la honra. Ok. Entonces, vamos a leer el Proverbio 22:4. Amén. Y aquí nos recalca, dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Que estamos viendo que la humildad es una riqueza, ¿ves? Entonces, pero dice, es una riqueza que a nosotros ser humildes, dice, tendremos que riqueza, honra y vida. O sea, que la humildad es una riqueza. Ser humilde es una riqueza, ¿ves? Porque esto es lo que nosotros vamos a recibir de recompensa por ser humilde. Amén. Entonces, vemos que en Juan 4, 9 al 39, no lo vamos a buscar, cuando habla de la samaritana, ¿verdad? Nosotros vemos que aquí pasó algo en lo cual había una mujer, todos conocemos la historia, así que voy a ir directo al punto. Jesús dice que tenía sed, ¿no?
y fue, o no decía, pero fue y pidió a una mujer que estaba en un pozo sacando agua, le pidió agua para beber. Y la mujer era samaritana y era mujer. Entonces, no era algo de costumbre, no era una costumbre que un hombre se pusiera a hablar con una mujer, un judío con una mujer, y menos samaritana, ¿ves? Entonces, que eso se veía, era como una humillación. Era como humillarse. O sea, es una persona que es como, ponía yo el ejemplo, como ver de repente, yo lo puse de ejemplo ayer, y lo puse como una forma exagerada, pero viéndolo así, un rico de repente se encuentra una persona de la calle, ¿ve? Y comienza de repente a conversar con esa persona. O sea, muchos de ellos, eso sería una humillación. O sea, me van a ver con esta persona, ¿no? Entonces, para ellos sería como una humillación hacer eso, humillarse, hablar con estas personas o relacionarse con estas personas. Yo lo pongo como un ejemplo porque no es que se vea así, pero en parte es así. Cuando Jesús llegó, los judíos lo veían así. Verlo hablar con una mujer y que sea samaritana para acabar, ¿no? Era como humillarse. Entonces, pero Jesús, ¿qué hizo? Lo hizo. Jesús lo hizo. No se puso a pensar las personas que lo veían, ¿no? Que van a hablar de él, mira lo que van a decir, ¿no? Sino que él se humilló y fue donde la mujer. Aunque él no lo veía como una humillación. ¿Por qué? Porque eso es una riqueza. Nosotros muchas veces vemos como una humillación porque la gente, pensamos qué es lo que la gente va a decir de eso. Y yo recuerdo que ahora que estaba en Chiriquí, me pasó algo. Yo fui a una iglesia y estaban las alabanzas y a mí sentí el deseo de tirarme al suelo. Y alabar a Dios ahí. Pero no, me quedé ahí cantando ahí y no lo hice, ¿no? De repente pensé lo que la gente iba a pensar. Pensé. Pero yo me estaba humillando delante del Señor. ¿Ves? Entonces, muchas veces, nosotros nos aguantamos o nos detenemos de hacer algo por lo que van a decir las personas. ¿Ves? Y tenemos temor de de humillarnos delante del Señor porque ¿qué van a decir los demás? ¿Ves? Pero ¿qué es eso? Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, dice la palabra que el que se humilla será exaltado. Tendremos riqueza. Eso es una riqueza que nosotros muchas veces no la vemos como una riqueza. Pero es una riqueza, por eso no la vemos porque está escondida. Está escondida, aunque está ahí, no la vemos. Pero es algo que realmente Dios nos ha dado, es una riqueza y nosotros no la hemos podido, no la vemos. ¿Qué pasó con este hombre? Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Entonces, escondido. ¿Por qué está escondido? Si es una riqueza, nosotros debemos, Dios de repente nos dice, mire, esto es para ustedes, es algo bueno, Y no es que el Señor no lo diga, pero nosotros muchas veces no lo vemos. Aquí, y yo me hice una pregunta, ¿por qué está escondido? Para que lo busquemos. Por eso está escondido, para que lo busquemos. El Señor nos dice en Mateo 7:8, buscad y hallaréis.
Pero nosotros no podemos buscar algo que todavía no hemos visto, como que es una riqueza para nosotros. Si nosotros no apreciamos eso, no sabemos que eso es bueno para nosotros, no lo vamos a buscar. Pero la palabra me dice que es bueno para nosotros humillarnos. Y que es una riqueza porque me trae cosas buenas, me trae honra, me trae riqueza, me trae vida. Entonces es bueno para nosotros. Debemos comprender que humillarnos es bueno para nosotros. Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, decían antes el pastor, y decía, sí, o sea, nosotros no seguimos al pastor para ver que los ritos que... No, nosotros venimos porque venimos a adorar a Dios. Y Él está aquí. Cuando nosotros llegamos, Él está aquí, está esperando nuestra adoración. Entonces, yo dije, yo llegué tarde. ¿No? Antes cuando llegué, y no ha comenzado. Pero, ¿qué pasa? Uno viene, ¿qué? A humillarse delante del Señor. Pero nosotros tenemos que aprender y darnos cuenta que eso es una riqueza. No podemos seguir pensando de que si me miran, si el otro que está haciendo... No, porque nosotros no venimos aquí a ver lo que el otro viene a decir de mí. Yo vengo a ¿qué? A adorar a Dios, a humillarme delante de Él, a mi Hacedor. Él fue el que me hizo. ¿Ve? Sin Él yo no soy nada. Yo soy porque Él está pendiente de mí. ¿No? Pero cuando yo le busco. Y le busco porque yo sé que lo necesito. Y si yo no sintiera eso, yo no lo busco. Por eso pues, a veces estamos indiferentes. Indiferente a algo que yo no necesito. ¿Ve? Si yo realmente necesitara al Señor, yo le busco, porque dice, el que me busca, me encuentra. Pero muchas veces no lo encontramos porque no le buscamos. Entonces, este hombre sabía, digo este hombre, esta parábola, dice que encontró un tesoro escondido. Yo espero que en esta mañana nos demos cuenta que hay un tesoro escondido. Que acabamos de encontrar un tesoro que estaba escondido. ¿Ve? Y que comencemos a buscarlo. Dice Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y las riquezas vendrán por añadidura. Todo lo demás vendrán por añadidura. Dice Jeremías 13:15 dice, de todo corazón lo buscarán. Dios trabaja con nosotros. ¿Para qué? A veces nosotros decimos, ¿por qué esta tribulación o esta situación que estoy pasando? Porque el Señor, como nos ama, quiere que realmente nosotros lo busquemos de todo corazón, porque cuando lo buscamos, no lo buscamos de todo corazón. Cuando nosotros estamos todos bien, felices, estamos que no nos falta nada, nosotros decimos que no tenemos tribulación ni nada, no buscamos al Señor porque Él está ahí, decimos, Él está ahí. Entonces, todo afuera dice, no, mientras están bien, el Señor está ahí. No lo buscan. Dice, no lo necesitan. Nosotros lo necesitamos, sabemos que Él está ahí, pero le buscamos como esa necesidad que debemos tener porque Él nos bendiga, para conocerlo mejor, para tener una relación mejor con Él, para que nos limpie de nuestros pecados. Vemos que muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles por eso. El Señor lo hace porque nos ama y para que nosotros comprendamos, porque a veces nos preguntamos, Señor, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Para que te humilles, para que me valores más, para que sepas que yo estoy aquí. ¿Para qué? Para responderte.
Pero no le buscamos, comenzamos a buscar por acá para ver cómo, y que sí, que ayúdame, que no sé qué. Y está el Señor esperando que nosotros le contemos, Él lo sabe, pero que nosotros le contemos y nosotros nos abramos y nos humillemos delante de Él. Entonces dice, está escondido, porque el Señor quiere que lo busquemos. Por eso está escondido. Pero no está escondido, está ahí, está aquí, pero no lo vemos. Dice una pregunta, ¿a quién se los escondió? ¿A quién Dios le escondió esto? Mire que en la palabra en Mateo 11:25, cuando Jesús habla de la explicación de las parábolas, Él dice que se lo escondió. ¿Por qué hablas en parábolas? Le dicen los discípulos. En parábolas. Le dicen los discípulos. Porque ellos de repente no entendían lo que Él quería decir. O sea, que estaba ahí. Me verán. Me ven, pero no me verán. Me oirán, pero no entenderán. ¿Ves? Porque está ahí, pero no lo vemos. Entonces Jesús le dice, yo le hablo en parábolas para que, aunque oigan, aunque vean, no lo van a ver, no lo van a entender, ¿no? Dice, se lo escondió, vamos a ver el 11:25, a ver que no, 11:25 dice, no, perdón, ese no era la parábola, ese, el 11:25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Ves? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, los que andan por la mente natural, normal, que se creen sabios, que conocen todas las cosas. Dice el Señor, esto, a pesar de que ellos saben mucho, no lo saben. A pesar de que está en la palabra ahí, ellos no lo entienden, porque Dios se lo escondió. ¿No? ¿Para qué? Para revelárnoslo a nosotros, a los pequeños, ¿ves? A nosotros Dios nos lo revela. ¿Por qué? Pero se le esconde a los sabios y entendidos. Y Dios en esta mañana lo está revelando. Nos está permitiendo que nosotros veamos una riqueza que tenemos y que no la aprovechamos. ¿Ves? Dice en Salmo 64:2, dice que Él se lo escondió a los malignos, ¿no? Para que los malos no sepan. Así mismo también Mateo 13:10. 13 le habla el propósito de las parábolas. Y dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ve? Y ahí se está refiriendo. Mire, estaban los fariseos que son maestros de la ley, que conocen la palabra y todas estas cosas, ¿ves? No entendían la parábola, ¿ves? Pero dice, pero a ustedes yo les revelaré todas las cosas, los que están aquí conmigo, los que me buscan, les será revelado todas las cosas. Aunque yo hable en parábola, ustedes la van a entender, nosotros la vamos a entender, y ellos no, a pesar que se la están hablando, ellos no van a entenderla, pero nosotros no. Nosotros sí, porque estamos cerca de Él. Entonces, se le oculta ¿a quién? A los fariseos. Los corazones engrosados, porque dice, ellos tienen un corazón engrosado. ¿Ve? Las personas que endurecen su corazón, estas cosas les son ocultas. No le pueden ser reveladas. Hasta que transformen su corazón. ¿Ve? Entonces, Dios nos permite conocer
un tesoro. Pero ¿qué sucede? Dice aquí dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Dice, lo esconde de nuevo. Aquí yo puse el campo, lo esconde en el campo. ¿Y qué podíamos nosotros pensar que es el campo? El corazón. El corazón de la persona, el campo. Y no solamente puse el corazón, puse nuestra familia, es el campo. Nuestros vecinos, es el campo. Nuestra escuela, el trabajo, es el campo. En la iglesia, es el campo. Donde están los corazones. Ahí está ese tesoro donde el hombre lo guardó en ese campo, el tesoro ese, ¿no? ¿Por qué? Aquí nosotros vemos que el hombre dice, y lo vendió todo. Lo vendió todo. ¿Por qué él vendió todo? ¿Para qué? Para comprar ese campo. Era valioso, pero de repente el hombre tenía para comprarlo sin tener que venderlo todo. ¿Ve? Pero nosotros vemos aquí en la palabra del joven rico, cuando el Señor le dice al joven rico, vende todo, véndelo, ¿no? Dárselo a los pobres y ven y sígueme. Porque el hombre rico tenía riquezas materiales, muchas riquezas materiales, ¿no? Pero espirituales no tenía. ¿Ve? Y la humildad es una riqueza espiritual, no es una riqueza material. Así que él tenía que deshacerse de las cosas materiales que impedía que ese tesoro que había conseguido en ese momento, ¿ve? Pudiera utilizarlo como tenía que utilizarlo. ¿Por qué? Cantares de los Cantares habla de la Sulamita. Dice que la Sulamita, Cantar de los Cantares en el 1.6, ve, habla de que la Sulamita, habla ahí, dice, como que no me critique porque estoy morena, ¿no? Que el sol me miró, pero la miró porque ya estaba, ¿qué? Porque dice que los hijos de mi madre me ocuparon en sus viñas y descuidé la mía. ¿Ve? Ella tenía una viña y sus hermanos tenían sus viñas. Y los hermanos, ¿qué hicieron? Le dijeron, cuida nuestras viñas, ¿no? Y ella, por cuidar a las viñas de los hermanos, descuidó la de ella. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tenía un tesoro. Acaba de ver un tesoro. Pero ¿qué pasa? Tenía más cosas en su haber, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si él permanecía con esas cosas, iba a descuidar el tesoro que acababa de ver, que acababa de encontrar. ¿Ve? Si vemos que el campo es el corazón, el campo es el corazón, y ahí está el tesoro, acaba de encontrar el tesoro, esta parte, acabo de apartar esta parte para mi tesoro. En ese corazón hay otras cosas más también ahí, que están ocupando ese campo. ¿Ve? Y entonces, si yo me ocupo de esas otras cosas, descuido el tesoro que acabo de encontrar. No puedo ocuparme de él porque estoy distraído con otras cosas que me van a ocupar mi tiempo. ¿Para qué? Para yo poder dejar que ese tesoro ocupe
toda mi vida, ¿ves? Ocuparme en Él. Por eso es que Jesús le dijo, vende todo lo material, todas las cosas que te ocupan para que puedas trabajar en lo espiritual. Porque tenemos muchas cosas materiales. Nosotros tenemos muchas cosas materiales. Muchas cosas que nos ocupan. ¿Ves? Yo recuerdo, pensando aquí, cuando estaba en este tema en la semana, yo me preguntaba y le decía, Señor, yo soy humilde. Cuando iba en el tren, yo dije, ¿cómo soy humilde aquí en el tren? Yo le decía, tienes un tema que preparar. ¿En qué estás pensando? Sí, ¿en qué estoy pensando? Tienes un tema que preparar. ¿En qué estás pensando? Entonces, ¿en qué me ocupaba mi tiempo mientras estaba en el tren? ¿No? Si yo tengo un tema que preparar para el Señor. El Señor me está diciendo, haz esto. Y entonces, pero yo me estoy ocupando en otra cosa. ¿Ves? El Señor me dice, véndelo. Vende eso y dáselo a los pobres. Regálaselo a los pobres. ¿Ves? Y ven y sígueme. ¿Ves? Entonces, el Señor, ¿qué quiere? Que me humille. ¿Comenzar a qué? A buscar respuesta. A buscar respuesta de lo que Él me está hablando. ¿Ves? Cuando llegaba al trabajo, yo dije, Señor, ¿cómo yo me humillo aquí? Y el Señor me hablaba y no te distraigas. Porque es cierto que uno está haciendo un trabajo. Pero que el Señor me mandó a hacer otra cosa. A prepararme para esto. Y mi mente debe estar en eso. Y cuando de repente pasaba algo así, y de repente mi mente se podía ir a otras cosas, a algunas otras de mis posesiones, a las que tengo desde antemano, al celular. Yo tengo que ver el celular porque ahí todos me mandan por correo y por WhatsApp, todos los del trabajo, y tengo que verlo. Pero ahí también hay otras cosas, posesiones mías, que no son del trabajo. Y en el momento que yo comienzo a ver y me distraigo con otra, ¿ve? Son mis posesiones que me distraen. ¿Para qué? Para que no me ocupe de ese tesoro que acabo de recibir. Entonces el Señor me está hablando y me dice, comience a vender, comienza a quitar todas esas posesiones que tenías y que eran tu riqueza, ¿no? Comienza a dejarla, a venderla, porque eso te ocupa un tiempo que no te va a dejar que tú desarrolles o puedas sacarle provecho al tesoro que has encontrado, al tesoro que el Señor te da, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchas posesiones, muchas cosas que tenemos que nos distraen, ¿no? Y que nos ocupamos el tiempo en eso. Pero como dice la Sulamita, soy morena porque el cielo me miró, porque estaba al sol. ¿No estamos qué? También al sol de las posesiones, tratando de ocuparnos de las cosas que no son de provecho. Para nosotros decimos sí, porque son nuestra riqueza, ¿no? Pero para Dios no. Dios no las necesita. Dios no las quiere para hacer el trabajo que Él quiere. Dios quiere que nosotros las dejemos. Quitemos esas cosas que nos ocupa el tiempo, ¿no? Y nos distrae. ¿Y nos distrae de qué? De un tesoro que Él nos ha dado. La salvación es un tesoro que Dios nos ha dado. Y nosotros no podemos descuidarlo por cosas vanas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y el Señor hoy nos habla de qué? De la humildad. De humillarnos delante de Él. Reconocerlo. Porque Él es Dios. Porque Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Entonces no podemos.
Entonces, venderlo todo. Lucas 18, Jesús le dijo al joven rico, ya, porque hablamos ya de... Entonces, en Filipenses 2:17, que esto es como, ya como el sello. Mi Biblia se fue de paseo, así que no pude separarla. Filipenses 2:7 dice, 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Dios, se despojó. Miren, Dios no se despojó de vanidad. No se despojó de vanidad. Nosotros estamos tan atados a las vanidades, ¿ves? Y nos cuesta soltarla. Pero Jesús no se despojó de vanidad. Jesús se despojó de las riquezas, de todas las cosas que tenía allá en los cielos, y se humilló. A nosotros muchas veces nos cuesta humillarnos delante de una persona porque está sucia. O sea, humillarse, no estoy refiriéndome en este momento a humillar, sino acercarme a esa persona, poder hablarle, porque de repente lo vemos como, o tal vez nosotros no, nosotros como cristianos, nosotros sí sabemos que tenemos que llegarnos a eso, pero si alguien me ve, ¿qué va a decir de mí? Entonces tenemos temor de lo que puede decir las demás personas, ¿ves? Y no lo hacemos, no nos humillamos, pero a Cristo no le importó. A Cristo no le importó lo que dijera nadie, ¿no? Y la diferencia es abismal. Para llegar a nosotros, ¿no? Y no le importó lo que nadie dijera. Y Él se acercó. Y se humilló. Y se acercó a nosotros y habitó entre nosotros. ¿Eh? Para darnos salvación. Tantas personas se pierden. A veces nuestro corazón, como dije antes, puse como el primer campo. El primer campo donde está ese tesoro. Ese tesoro que está ahí, pero nosotros lo hemos encontrado. ¿Ves? Entonces, debemos trabajarlo. Debemos comenzar a trabajar. Y Jesús comenzó con muchos discípulos. Pero también le dijo al joven, ¿no? Comienza a trabajar ahí. Nos dice a nosotros, comienza a trabajar ahí. Comience a trabajar ahí. En nosotros. En nosotros. Comencemos, sepamos valorar ese tesoro que el Señor nos ha dado. No nos avergoncemos. No nos avergoncemos de ser llamados hijos de Dios. Porque si nosotros nos avergonzamos, el Señor se va a avergonzar de nosotros. Y se va a avergonzar de nosotros. Nosotros nos avergonzamos de que el rey, de hablar del rey, del que todo lo tiene, de que es dueño de todo, nos avergonzamos de hablar de él. ¿No? Y él no se avergonzó de nosotros, de hablar del Padre. ¿Ves? Entonces, nosotros debemos comenzar por ahí. Comenzar por nosotros, ¿no? Y tenemos el campo que es nuestra familia.
¿cómo me humillo? ¿Cómo me avergüenzo? ¿De qué me avergüenzo cuando yo quiero trabajar con mi familia? Eso es algo que de repente el Señor me está enseñando. Y no ahora, sino hace rato. Y le voy a decir la respuesta. Porque de repente a algunos también le puede ser pasando, no sé. Y me cuesta hacer esto. Me cuesta hacer esto, ¿no? Siento que me estoy humillando. ¿Ves? ¿No? Entonces, nosotros debemos saber que eso es una bendición. Una bendición porque lo que va a traer es honor. Lo que va a traer es riqueza a tu familia. Lo que va a traer es honra y vida. Entonces nosotros debemos comenzar ¿a qué? A quitarle el miedo de lo que diga la gente. Recuerdo una vez estaba en el aeropuerto y estaba esperando a alguien, no me acuerdo, fue tanto tiempo atrás. Me encontré con una persona, un conocido de Chiriquí, ¿no? No éramos así amigos, nos conocíamos de la escuela, estábamos en la escuela y yo creo que estábamos en el mismo año y me vio, hola, que no sé qué, nos saludamos. Entonces llegó alguien de un vuelo y llegó el papá, o no sé si, creo que era el papá o un familiar, y lo abrazó. No recuerdo si lo besó, pero lo abrazó. Y el muchacho me dice que mira, como que está abrazando un hombre, pues. Pero por las costumbres, eso como que era muy, ¿no? Se sentía como mal. ¿Y qué pasa? Yo digo que tiene, ese es el papá. Yo le dije así. Para mí eso no era nada, pero para él sí. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas que enriquecen tu hogar, enriquecen la familia. Pero ¿qué pasa? Las costumbres muchas veces te impiden que puedas lograrlo. Pero tú tienes que romper con eso. El Señor ¿qué? Nos hizo libre. ¿Libre para qué? Para esto. Para que podamos hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos y no estemos atados a algunas ataduras que tenemos del pasado. ¿Ves? Entonces, es necesario que nosotros comencemos ¿a qué? A trabajar con nuestra familia. Nosotros queremos ver cambios en la iglesia, en nuestro hogar. Nosotros tenemos que comenzar a trabajar. No podemos de repente hacer algo. Humillémonos delante de Dios. Vayamos allá al cuarto oscuro y humillémonos, pero humillémonos, porque muchas veces nosotros tenemos y muchas veces no tenemos. Ahora hay una corriente en que nuestra oración es Señor, el Señor siempre nos oye, porque nuestro Padre es nuestro papi, que no sé qué, todo, ¿no? Así lo oye allá afuera, ¿no? Así que estoy bien con Él. Así que, Señor, mira, ayuda a mi papá, ayuda a mi hermano, que no sé qué, y ya. ¿Ve? Pero ahí hay una cosa, hay algo ahí que está muy duro, y nosotros con decir, Señor, ya, el Señor está bien y nos oyó, porque dice que habían dos hombres parados así en el templo orando. Uno era un fariseo y otro era el publicano. Y el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, que no sé qué, soy hombre pecador, perdóname, decía. Y el fariseo decía, el cristiano pues, decía, Señor, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana, oro todo el tiempo, hago mis oraciones, guardo el sábado y estoy bien. Entonces, dice, ¿cuál fue justificado? ¿Cuál el Señor oyó? ¿Ve? Nosotros pensamos, Él me oyó porque yo soy cristiano, Él me oyó porque yo soy fariseo, conozco la ley, yo sé cómo tengo que hacer la oración. Así que yo digo, el Señor me oyó y yo hablé y Él me oyó. Y entonces el publicano acá dice que yo realmente no merezco que tú me escuches. ¿Ve? Más alto concepto de sí del que debe tener.
¿Ve? Y este sabía, no tenía un concepto más alto, él sabía que él era un pecador, ¿no? Y que estaba mal delante de Dios. Y se humilló. Y de repente nosotros queremos hacer oraciones porque a veces se enseña. No, ya no, el Señor nos oye porque nosotros somos hijos de Dios. Pero si viéramos la palabra en su y dijéramos, la Biblia dice que al que creyó, estas señales le seguirán. Le dice, ¿y dónde están las señales? Que nos siguen, ¿no? Así dice la Biblia. Entonces, enseñamos de repente, oren así, porque nosotros somos cristianos y el Señor no tiene que oír así como el fariseo. Y yo recuerdo una vez que el Señor me habló con eso, con ese pasaje. Y yo estaba orando, teníamos una reunión de un ayuno de jóvenes allá en Chiriquí. Y estábamos orando ahí y yo me puse a orar y yo, Señor, te doy gracias, que no sé qué. Estaba ahí orando. Y la persona que estaba dirigiendo se me acercó y me dice, háblale al Señor, ora al Señor. Yo decía, ¿qué le pasa? En mi mente, ¿qué le pasa si yo estoy orando? Yo decía. Y él como que me insistía en que le hablara al Señor, que orara. Y entonces, pero yo estaba así, en mi silla, sentado así, orando. Entonces pues vino una voz del cielo y me dijo, ¿recuerdas el pasaje del publicano y el fariseo? Yo dije, sí, tú eres el fariseo. ¡Pah! Comencé a llorar ahí. Me quebranté. Porque ahí el Señor me habló. Y porque yo pensaba que estaba orando. Pero no estaba orando. Era un fariseo. ¿Y cuántas veces hacemos el papel de fariseo? Y el Señor nos dice, hagan el papel de publicano. Humíllense para que sean exaltados. Si se exaltan, serán humillados. Eso fue lo que Dios hizo conmigo ese día. Pero no me humilló así delante. Él conmigo esa vez. ¿Por qué? Porque el Señor es un caballero. No, mentira. Porque el Señor nos ama. El Señor nos ama. ¿Y qué? Eso es algo íntimo entre Él y yo. Mandó una persona. ¿Para qué? Para que me reprendiera ahí. Él y yo. Cuando yo hago las cosas en público, así mismo también, Él lo va a hacer. Me va a humillar en público. Pero Él me humilló ese día. Yo me sentí humillado por lo que estaba haciendo. Pero Él me estaba enseñando. Porque nos ama. Y Él, como nos ama, nos enseña. ¿Ve? Comencemos a humillarnos delante de Dios. Comencemos a buscarle de verdad. Comencemos a clamar por nosotros. Comencemos a clamar por nuestra familia. Comencemos a clamar. Clamar es, para mí, clamar es llorar, porque yo soy llorón. Para otros no, pero clamar es salir del alma, o sea, un quejido, una ansiedad, porque para que estas personas conozcan de Dios, para que nuestra familia se convierta, o sea, ponernos ahí, que algo que venga de lo interno de nosotros, ese tesoro que está ahí, que venga de lo interno de nosotros, ¿ve? Para que el Señor traiga salvación. No podemos seguir siendo pasivos. Oraciones livianas. Ya tenemos que pasar de esto y comenzar a clamar. Cuando lleguemos los domingos, ni siquiera porque tenemos que orar, sino porque tenemos que clamar. Lleguemos porque hay una necesidad grande. Y nosotros tenemos un tesoro que Dios nos ha dado para poder satisfacer eso. Pero, como dije antes, para terminar, primero tenemos que saber que eso es un tesoro. Si nosotros no lo valoramos como un tesoro, nunca vamos a hacer nada por eso. Está ahí. Alguien se va a dar cuenta de que está ahí y lo va a usar.
pero porque lo va a valorar, se va a dar cuenta que es realmente un tesoro que Dios nos ha dado y que está escondido en un campo, que es nuestro corazón. Pero que nosotros tenemos que quitar y vender, sacar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr la carrera. ¿Ve? Todo lo demás debemos eliminarlo, todas las vanidades, todas las distracciones, ¿ve? Porque cuando nosotros vamos a clamar, van a llegar muchas distracciones que están ahí, no que vienen de afuera, están ahí, porque comienza nuestro corazón a ver, dice, y acuérdate, tenemos que comenzar a eliminarla. Y no la podemos eliminar si no comenzamos a trabajar ese tesoro que ya el Señor nos dio. Comencemos a buscar al Señor, a derramar nuestro corazón, a amar a nuestra vida y amar a las personas que nos rodean. Si no la amamos, no vamos a poner en práctica este tesoro. Así que yo en esta mañana los exhorto. No pensemos, yo lo voy a hacer, sino comencemos ya. Comencemos ya a despojarnos de las cosas que no nos permiten recibir ese tesoro que el Señor tiene para nosotros.